Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Bueno, vamos a empezar nuestra clasecita del día de hoy correspondiente al curso de química. El día de hoy vamos a hablar en el curso de química las unidades de masa química. Específicamente vamos a hablar del UMA, ¿ya? Hoy día vamos a hablar del UMA. Entonces vamos a trabajar con nuestra tabla periódica. Todos van a tener a la mano su tabla periódica porque con ello vamos a identificar el día de hoy la masa atómica de cada elemento de la tabla periódica, ¿ya? Entonces vamos a tener a la mano, ¿qué? Nuestra tabla periódica. Vamos a tener nuestra tabla periódica. A ver, voy a pasar en supervisión la tabla periódica, ¿ya? Vamos a ver. A ver, voy a ver todas las tablas periódicas antes de iniciar. Voy a ver todas las tablas periódicas. Estoy esperando tu tabla periódica. Muy bien, Jafid. Yo tengo una tabla periódica. Alanis, excelente. Muy bien. Ariana Soto, Antonella, Ángel, su tabla periódica, Jeremy, Cristian, Xiomara, Sebastián, Dairon, Yarek, su tabla periódica, Franco, tabla periódica, Nicole, tabla periódica. Muy bien, ahí está de Franco. Ahí tenemos a Nicole, Angelo, Yaret, ahora sí, Kiara, Cielo, Mel, Lorraine, muy bien, qué gusto me da, Dylan. Tenemos a José Jesús, a Luana, David, la tabla periódica. Hay que tener esa tabla periódica a la mano. Ariana Quiroz, Meredith Lavado, hay que tener nuestra tabla periódica a la mano. ¿Y por qué? Te voy a enseñar, antes de empezar la clase, te voy a enseñar qué es lo que vas a buscar. ¿Tú recuerdas ese cuadrito leyenda donde te indiqué dónde estaba la electronegatividad o estaba la valencia? ¿Sí? ¿O estado de oxidación? En este cuadrito, ¿no? En este cuadrito que tiene toda tabla periódica, ahora vas a buscar masa atómica, ¿ya? Búscala, masa atómica o peso atómico. Puede estar con cualquiera de los dos nombres. ¿Ya? Masa atómica o peso atómico. Muy bien, ahí ya lo encontró Jafid. ¿Ya? Masa atómica o peso atómico. Entonces, ya lo encontraste. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con esos numeritos. En tu ficha vas a trabajar con esos numeritos. En tu tareita vas a trabajar con esos numeritos. ¿Ya? Esa es la masa atómica. Y al aproximarlo se llama masa atómica relativa, donde vas a colocar la terminación UMA, ¿ya? Al aproximarlo, hoy vamos a explicarte cómo vamos a aproximarlo, ahí vas a colocar con la terminación UMA, ¿ok? Entonces, vamos a empezar nuestra clasecita. Mira acá, presta atención. Tenemos las unidades químicas de masa. ¿Ya? Unidades químicas. Cuando hablemos de las unidades químicas, que es lo que vamos a tener en consideración, que en las reacciones químicas van a intervenir, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto, que en las reacciones químicas van a intervenir partículas. Estas partículas muy, muy pequeñas, ¿ya? Tienen en su interior características que nos van a indicar, ¿no? Nos van a indicar su peso, sus reacciones, estas partículas muy pequeñas. Pero nosotros cuando hacemos reacciones químicas, los químicos específicamente en laboratorio, van a contar con ciertas unidades. Y estas unidades se llaman unidades químicas. Las unidades químicas son varias, hay muchas. Entre una de ellas vamos a encontrar a la masa atómica, la que vamos a trabajar hoy. Pero no solamente es esa, sino que también vamos a encontrar el atomogramo, vas a encontrar a la molécula o molgramo, vas a encontrar también al peso molecular o masa molecular. Todas estas unidades se trabajan en química.
todas estas unidades se van a trabajar en química. De acuerdo a lo que necesitemos encontrar, vamos a ubicar cada una de estas unidades. Hoy nos vamos a enfocar en el primerito, en las masas atómicas, ¿ya? Vamos a ver este ejemplito. Estos son moles, mira, un mol de azufre. Aquí tenemos una cantidad de azufre, de hierro, de zinc, y aquí está el agua. Entonces, de acuerdo a lo que puedas encontrar, si es un solo elemento, te das cuenta que tienes una masa, la masa del elemento, pero dice, un mol de azufre es la cantidad de azufre que contiene los números de átomos del azufre. O sea, aparte de ello, vamos a ver la palabra mol. Si es que entras a Google, vas a encontrar, buscas unidades químicas de masa y van a aparecer una infinidad que quizás te puedas marear. Pero nosotros hoy día vamos a trabajar con esta partecita, con la masa. Solamente vamos a ubicar la masa. En este caso ya estamos hablando de una molécula. Aquí tenemos elementos, aquí tenemos molécula. Entonces, en la molécula ya intervienen ¿qué? Más elementos. Y vamos a tener que saber tanto del oxígeno en este caso y del hidrógeno. Y en el caso del hidrógeno presentan 2. Es por eso el oxígeno tiene 16 aproximado, el hidrógeno tiene 1, por lo tanto, si hay un oxígeno 16 más 2 hidrógenos, serían 16 más 2, 18. Este tema molecular lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy nos enfocaremos en los elementos y en la masa de los elementos. ¿Cuáles son las principales unidades? Tenemos la masa atómica, el átomo gramo, molécula gramo, mol y peso molecular. Estas unidades se trabajan ¿dónde? Se trabajan dentro de reacciones químicas, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy va a tratar del UMA, de las unidades del... A ver, creo que tengo una cosita más. Sí, estamos bien. De las unidades de masa atómica. Pensé que había apretado un botoncito. A ver, ¿qué cosa es una UMA? Al hablar y empezar de hablar de UMA, primero vamos a enfocarnos en el macro. ¿Quién vendría a ser el macro para entrar al detalle del UMA? El UMA es la unidad utilizada para expresar la masa de partículas diminutas como el átomo, la molécula o las partículas atómicas. Pero antes de entrar a tallar qué es el UMA, la masa atómica es un promedio de la masa de cualquier átomo. En tu tabla periódica ya lo has encontrado, ¿cierto? Ya lo has encontrado. Si yo quiero saber de repente la masa atómica del litio, a ver, ¿quién me dice la masa atómica del litio? Le bebe la manito y me dice yo. Del litio, ¿cuánto es? A ver, Jafit. 6,941. Muy bien, 6,941. Con 2 décimas sería 6,94. Esa es la masa atómica del litio. Pregunto, ¿cuál es Pero la... hay un entre paréntesis 2. Ya, a eso no lo tomes en cuenta, solamente al primer numerito. Ya, porque vamos a trabajar con esa partecita. A ver, Ariana Soto, ¿cuál es la masa atómica del vanadio? Me dijo del banario. Vanadio. Vanadio se encuentra en el 5B. 50,9415. 94, las dos primeras nada más. ¿Ya? 94. Entonces, 50,9415. 94, hasta ahí nada más, 50,94. ¿Ya? Si el número es muy grande, solamente utilicen las dos primeras cifras decimales. A ver, Cristian, en la masa atómica del estroncio, que se encuentra en el grupo 2A. Esos dos. Masa atómica del estroncio.
87,6. 87, muy bien, coma 6. ¿Ya? El 2 representa a su estado de oxidación. A ver, vamos a ver, ¿Y si dos más, la ¿ya? estructura atómica termina en 62? Ya, no hay problema, porque vamos a trabajar con las dos primeras planteadas y para el redondeo solamente con la primera cifra en décimas, ¿ya? A ver, dos más y con esto termino. Yo sé que todos quieren participar. Voy a terminar con aquí Antonella y termino con Dairon, ¿ya? A ver, Antonella, la masa atómica del fósforo. Mis 30,97. Muy bien, la masa atómica, Dairon, del bromo. La masa atómica del bromo es 79,9. Ya, bromo 79,9. Ya, en algunas tablas tengo en mi tabla parece 80,0. Listo. Entonces ya estás ubicándote donde se encuentra la masa atómica. ¿Ya? La masa atómica expresa esta masa promedio de los átomos. Entonces, vamos a reducirla, vamos a hacerla más pequeñita haciendo las aproximaciones. Ahora, hay un personaje que descubrió, que dijo, que mencionó que los átomos del mismo elemento tienen la misma masa y las mismas propiedades. Este personaje fue John Dalton. John Dalton mencionó, dentro de sus descubrimientos, que los átomos del mismo elemento, tienen la misma masa y propiedades. Cuando nosotros queremos determinar la masa de un átomo, como es muy pequeñito, se utilizan unas unidades de masas apropiadas. En este caso, vamos a hablar del UMA. El UMA va a ser la unidad utilizada para expresar estas unidades muy pequeñitas. Ahora, ¿de dónde va a salir el UMA? El UMA normalmente se hacía antes comparando la masa atómica del hidrógeno, puesto que el hidrógeno era el más sencillo, el más simple, se tomó como patrón porque su valor es 1 y se comparaba con él. Pero en la actualidad ahora se compara con el átomo de carbono, ¿ya? Con el átomo de carbono. Ahora, este átomo de carbono tiene su unidad también de masa que vamos a considerarla aquí, de 12. Pero una UMA es la 12ª parte de este átomo de carbono. Y el UMA tiene el valor de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese es el valor que tiene el UMA. Pero para trabajar con esto es muy complicado, ¿cierto? Es por ello que simplemente se le coloca como mención, ¿ya? Como mención. ¿A cuánto equivale el UMA? Equivale a 1, o es igual a 1,66 por 10 a la menos 64 gramos. Esta UMA va a equivaler a la 12ª parte porque ahora se trabaja, ahora en la actualidad se compara con el del carbono, a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. ¿Ya? En tu tabla periódica lo tienes así, por ejemplo, masa atómica está señalado, en este caso del hierro, tienes de 847. Para trabajar la aproximación tenemos que tener en cuenta lo siguiente, mira, y esto vendría a ser la masa atómica relativa. Vamos a tener que redondear verificando si la parte decimal es igual o mayor a 5. ¿Qué quiere decir? Quiere decirme lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Aquí está. Si yo tengo la primera cifra decimal, en este caso es el 8, ¿cierto? ¿Lo observas? La primera cifra decimal es el 8, ¿ya? El 8, te pregunto, ¿es mayor, menor o igual a 5? Mayor. Cuando la primera cifra decimal es mayor o igual a 5, al número que se encuentra en la parte entera, al numerito, le vamos a agregar un unito. Aquí. Le voy a agregar un unito. Como lo
porque usted nos enseñó en aritmética el año ¿Cómo pasado. les enseñé en aritmética? Muy bien, te acordaste. Esto trabajamos en aritmética de redondeo. ¿Te das cuenta que ahora también en química trabajan el redondeo? Entonces, recuerda, cuando la cifra, la primera nada más, el resto no lo tomes en cuenta, solamente la primera. La primera cifra decimal es igual o mayor que 5, le vas a agregar un unito a la parte entera. Si es 55, ¿cuánto será ahora? 56. 56. Entonces, la masa atómica relativa sería 56. ¿Ya? Acuérdate que se va a terminar al final. Miss, ¿Sí? Uma. Ahí cuando Uma. 8 es menor, ahí va, ahí se queda igualito. Se queda igualito. Si es menor, se queda la parte entera igualita. ¿Ya? Entonces recuerda muy bien esto. Cuando el número, la primera cifra, estoy avisándoles a todos, enciérralo si quieres, tómalo de ejemplo. La primera cifra es mayor o igual a 5, le vas a agregar un unito. Pero si es menor, este numerito queda igual. ¿Ya? Queda igual, no va a cambiar en nada. ¿Ya está? Eso es todo lo que tienes que saber hoy. Eso es todo lo que tienes que saber. Ahora, adicional a esto, también presentamos algunos elementos que tienen isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo son átomos del mismo elemento, ¿ya? Son átomos... Ay, ¿ahora qué pasó otra vez? Ay, ahí está. Pensé que se había quedado. Son átomos del mismo elemento que van a tener... Así, por ejemplo, del hidrógeno, es el mismo elemento, ¿ya? Pero que posee su número de masa distinto. Una pregunta. Dime. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. ¿No lo he colocado? ¿No salió Sí, eso? Sí estaba, ¿no? Usted lo ha puesto, es la unidad utilizada para expresar la masa de partículas diminutas con los átomos, como los átomos. Pero en la parte inicial sí estaba, creo. En esos tengo. Me parece que sí lo había colocado. Ya, bueno. La unidad de masa atómica es el UMA. A ver, vamos a ver. Aquí está. Tenemos aquí del hidrógeno, les hablaba de los isótopos. Los isótopos es el mismo elemento, pero su número de masa es distinto. ¿Ya? Su número de masa es distinto. Gráficamente tenemos ahí 1, 1, que vendría a ser del hidrógeno, con masa 1 se llama protio. 1, 2, que vendría a ser el mismo hidrógeno, con masa de 2, vendría a ser el deuterio. Y 1, 3, el mismo hidrógeno, con masa atómica de 3, se llama tritio. 3, tritio. 2, deuterio. Mira con qué empieza. T3. D de 2, deuterio. Aquí sí es el único que no, ¿no? Aquí no empieza 1, sino se llama protio. ¿Ya? Protio. Entonces, aquí lo tenemos de los isótopos del hidrógeno. Además, también hay del carbono. Pero el carbono es más sencillo, porque hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. O sea, no hay un nombre que cambie, sino simplemente lo que va a cambiar es la numeración. Si tú ves carbono, 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 y el carbono tiene 12, se llama carbono 12. Si el carbono tiene 13, carbono 13. Si el carbono tiene 14, carbono 14. Es el nombre que se le asignó. No es distinto como el hidrógeno. El hidrógeno sí tenía que colocarlo porque tiene nombres específicos, ¿no? Ahora, estas son las, dentro de los más conocidos y utilizados, ¿ya? Las masas ya redondeadas de cada uno de ellos, ¿ya? Pero te sugiero que no te lo aprendas tanto así, ¿ya? Para que aprendas a manejar tu tabla periódica. Solamente se coloca como mención. Hoy día vamos a trabajar la aproximación y vamos a ver de dónde sale, porque de repente te coloco un elemento y pero eso no me lo mencionaste. No, tienes que saber de dónde proviene, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en nuestro texto,
en nuestro texto tenemos, ya está. Está que parece que se va a quedar colgadito un ratito. Voy a pausar ya un ratito. Muy bien, vamos a automáticamente irnos a nuestro texto. ¿Ya? Vamos a nuestro texto. Vamos a nuestro texto. Listo, empezamos. Voy a empezar desde otro ángulo. Los que saben la respuesta ya saben que tienen para responderme de manera interna, ¿no? Ajá. Luego, a ver, vamos a ver aquí. Voy a empezar por este ladito. A ver. Mel, voy a empezar contigo. No se mueva nadie de donde esté, no presione nada, el resto sigue respondiendo tranquilamente, que voy a empezar a hacer mis preguntas de atrás hacia adelante. Normalmente empiezo de adelante hacia atrás, pero esta vez voy a empezar de atrás hacia adelante. A ver, ¿qué expresa la masa atómica, Mel? La masa atómica expresa partículas diminutas como los átomos. Ya, bueno, es un promedio, recuerda. La masa atómica es el promedio, ¿ya? Es el promedio, sí, es cierto, de la masa de los átomos, esas partículas de átomos. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí. Es la masa promedio de los átomos en UMA. ¿Ya? Es el promedio, ya, es la masa promedio de los átomos en UMA. Ariana Quiroz, la masa atómica del carbono según tu tabla. Según su tabla, la masa atómica del carbono. Sería 12,0,11. 12,01. ¿Ya? Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer para poder colocar es, habíamos dicho, la primera, ¿no? La primera encerramos. Si la primera encerramos, decimos 0 es menor que 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería la masa atómica del carbono, Ariana? Cuando es menor a 5, ¿se agrega o no se agrega al 12? Ariana Quiroz. ¿Se agrega o no se agrega? ¿Se agrega, Miss? Cuando es menor a 5, por eso necesito que me tomen nota. Cuando es igual o mayor a 5, se agrega 1. Si es menor, queda igual. Si queda igual, ¿cuánto sería? 12. 12 UMA. 12 UMA. Lo que tenemos que ver aquí, aprender el día de hoy es esto. Evaluar si es menor, mayor o igual a 5. ¿Ya? Porque no es que vas a copiar, porque yo voy a poner cualquier elemento de la tabla periódica en el examen. Y si coloco cualquier elemento y usted no sabe cómo trabajar, no va a poder realizar. ¿Ok? Vamos a ver, Sebastián. La masa atómica del oxígeno según tu tabla. $15,994. 15,994. No. 15,994. Ya, la masa atómica del oxígeno, bueno, están en cifras muy diminutas.
Es 16,0. Si tiene 15, bueno, también lo puedes redondear porque ahí tienes 15, me has dicho. Voy a colocarlo, ¿ya? ¿Cuánto me has dicho, Sebas? 15. No, 9.900. 15,9, ¿no? Sí. 15,9. Sí, así me has dicho, ¿cierto? Tiene 2 nueves más y 4. Ya, entonces un 9 más. Porque con 2 cifras es suficiente. A ver, en el caso de que algunos tengan en su tabla este también, Igual se suma. igual se va a sumar y aquí arriba también vas a ver que pasa lo mismo. Mira, observen para todos, si es que en tu tabla tiene esto, vas a encerrar el primerito, es mayor o menor a 5. Es mayor a 5. Mayor a 5. 0. 9 mayor a 5. Mira, vamos a trabajar con la tabla de Sebastián. 9 mayor a 5, ¿qué significa? Que voy a agregar Voy a agregar un 1. Agrego aquí un unito. Entonces, ¿cuánto sería el nuevo valor? 16 UMA. 16 UMA. ¿Ya? 16 UMA. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Esto sería el nuevo valor 16 UMA. Y mi tabla dice 16,0. Evalúas igual. Recuerda que el número 0 en la parte decimal no tiene valor. ¿Ya? Solamente para que lo tengas en cuenta. Si tienes el 0, no vale, queda en 16. Si quieres evaluar los 0 es menor a 5, por lo tanto, también te queda 16. En cualquiera de los dos casos te das cuenta que salió 16. Voy a copiar también el de abajito. ¿Puedes copiar el de abajito también? Estaría bueno. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. A ver, vamos a continuar. Continuamos con Antonella. ¿Cuáles son los isótopos que tiene el elemento hidrógeno? ¿Cuáles son los isótopos que tiene el elemento hidrógeno? 1. Los isótopos que tienen el elemento hidrógeno. Les mencioné 3 nombres, con el 1, con el 2 y con el 3. Protio, deuterio y tritio. Muy bien, protio, deuterio y tritio. Cuando su masa es 1, protio. Cuando la masa es 2, deuterio. Y cuando la masa es 3, tritio. Yared, ¿cuántos isótopos tiene el elemento hidrógeno? ¿Cuántos isótopos tiene el elemento hidrógeno? 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? Protio, tropio, deuterio, tritio. Tritio, ¿no? Tritio. Ángel, ¿a qué elemento le corresponde la masa atómica de un UMA? ¿Qué elemento le corresponde la masa de una UMA? Ángel no está, no me anotó. ¿Qué pasó? Franco, ¿a qué elemento le corresponde la masa una UMA? Muy bien, Alanis. ¿A quién? Francio. Al Francio, hemos hablado del Francio. A ver, Alanis, dígame por favor cuál es.
Muy bien, Alanis. Hidrógeno, lo he mencionado, que la masa